Las noticias también surgen a esta hora desde el Ministerio de Salud Pública. Allí Nicolás González con más información. Nico, bienvenido, buenas noches, adelante. Hola Rosario, ¿cómo te va? El saludo para todos. Sí, porque hay una disyuntiva respecto a qué pasa con los bailes después de lo que fue la noche de la nostalgia. La polémica se desata por lo que plantea el Ministerio de Salud Pública y lo que también entiende la Intendencia de Montevideo. La realidad señala que algunos boliches de aquí de Montevideo, y vamos a hablar exclusivamente de la capital en este caso, tenían pensado realizar bailes ya a partir de la jornada de hoy, a partir de esta noche, pero según fuentes empresariales y también algunas fuentes de la Intendencia, hubo algunos boliches de Montevideo que no tuvieron el permiso autorizado para poder realizar bailes en la jornada de hoy. Recuerden que luego de analizarse durante la semana pasada la habilitación de bailes para la noche de la nostalgia, se había señalado que también se venía negociando entre los actores del Ministerio de Salud Pública y de la Intendencia de Montevideo la habilitación de bailes también en este caso para otro tipo de locales habitualmente que son bailables. Aquí no estamos hablando de los que funcionan normalmente como Resto Pub. La realidad es que, según algunas fuentes empresariales que se comunicaron con BTV Noticias a lo largo de la tarde, nos confirmaron que su boliche había tenido la revocación y no había tenido la habilitación correspondiente para poder realizar bailes. Estos son algunos boliches de aquí de Montevideo que en principio ya habían anunciado que este viernes y que este fin de semana iban a funcionar como bailes también hasta las 2 de la mañana, que es la hora que está permitido. La realidad es que esto significa que se van a mantener ahora con el aforo del 30%, recuerden que es el aforo que ya establecía el decreto del Ministerio de Salud Pública en su momento para este tipo de eventos, y que van a tener que simplemente funcionar como Resto Pub. Aquellos que son Resto Pub lo siguen haciendo de esta manera, pero en este caso estos locales bailables también lo tienen que hacer con sillas, con menú obviamente de alimentación para gastronómico, digamos, para quienes vayan y asistan a ese tipo de lugares, y con un horario que va desde las 8 de la noche hasta las 2 de la madrugada y que no puede excederse de ese lugar. Vamos a repasar para tener en cuenta claramente qué es lo que está rigiendo en este momento para el Ministerio de Salud Pública, porque aún permanecemos en la emergencia sanitaria, lo que señala justamente este decreto, que de alguna forma fue modificado especialmente para esa noche del 24 de agosto pasada, porque lógicamente hubo muchos eventos, no solamente aquí en Montevideo, sino también en todo el país, que fueron habilitados, en este caso sí, con bailes. Desde el Ministerio de Salud Pública indicaron que continúa vigente el decreto 93/2020 de emergencia sanitaria, que en su artículo número 5 establece que es competencia de las autoridades nacionales, departamentales y municipales evaluar la suspensión de aquellos eventos que impliquen la aglomeración de personas, dado que constituye un factor de peligro para el contagio de la COVID-19. El documento en el artículo 6, el cual establece que se exhorta a toda la población bajo su responsabilidad a la suspensión de aquellos eventos de similares características. La cartera aclara que es competencia de las intendencias departamentales la autorización y la habilitación de los locales para el desarrollo de fiestas, eventos, bares y restaurantes. En el caso de bares y restaurantes, se rigen por el protocolo de Cambadu. El mismo establece la competencia a los intendentes y a los centros coordinadores de emergencia. Definir la extensión en el horario de hasta 2 horas de la actividad de bares, pubs, restaurantes y afines luego de la medianoche. El Ministerio de Salud Pública exhortó al cumplimiento estricto de los aforos según los espacios sean abiertos o cerrados y los asistentes cuenten o no con la pauta de vacunación completa. Vamos a recordar que los que tienen bailes habilitados, Rosario, por parte de la Intendencia de Montevideo y también en base también a lo que reglamenta el Ministerio de Salud Pública en su decreto, son aquellos salones de fiestas en donde se realizan cumpleaños de 15 y casamientos. Esos sí tienen únicamente el baile autorizado, a diferencia justamente de estos eventos y de estos lugares que recién señalábamos. Y vamos a también tener en cuenta un dato, y por eso hoy estamos aquí frente al Ministerio de Salud Pública. Algunas fuentes de Presidencia de la República nos manejaron a lo largo de la jornada de hoy que es intención
del propio presidente de la República, esperar los resultados de lo que ocurra respecto a todas las personas que salieron el pasado 24 de agosto. Hay registro de cada una de esas personas que concurrieron a los distintos eventos que fueron autorizados. El Ministerio de Salud Pública, las autoridades de la salud, quieren hacer un seguimiento epidemiológico por los próximos 14 días. Dependiendo del resultado de ese seguimiento y dependiendo también de la cantidad de casos nuevos que se puedan detectar de aquí a 2 semanas, es que las autoridades del gobierno van a tomar una resolución respecto a la emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque el gobierno entiende que con los niveles que tenemos en este momento de casos activos, hay que recordar que promediamos aproximadamente en las últimas 3 semanas entre los 1.200 y los 1.300 activos. Hoy de hecho se baja a 1.100 con los casos nuevos que se dieron a conocer hace algún instante por el Sistema Nacional de Emergencia. Hay que considerar también que son niveles bajos que se vienen manteniendo, que el CTI se ha reducido notoriamente. Hoy hay 10 personas solamente internadas en cuidados intensivos y ese es el momento que está esperando el Poder Ejecutivo para poder tomar esta decisión. Primero, saber si hubo resultados positivos en cuanto a que no haya un aumento de casos por consecuencia de la noche del 24 en todo el territorio nacional, y después de si los números se manejan normalmente como se vienen manejando en este promedio que se vienen dando en estas últimas 3 semanas, tomar esa posibilidad de levantar la emergencia sanitaria que, como ustedes saben, está vigente en nuestro país desde el pasado 13 de marzo del 2020. Por ahí las novedades, Rosario, con esta disyuntiva entre la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Salud Pública y las habilitaciones, en este caso, para este tipo de fiestas y eventos en lo nocturno previstos para el fin de semana. Vuelvo contigo.